La industria automotriz de Europa fue construida sobre mentiras, humo y ruido. Estos motores fueron llamados eficientes, limpios y revolucionarios, pero detrás de los números había atajos, encubrimientos y uno de los escándalos más grandes en la historia automotriz. Esta es la historia de los motores que impulsaron un continente y casi lo llevan al suelo. Primero, motor plano de 4 cilindros, enfriado por aire de Volkswagen. El motor plano de 4 cilindros enfriado por aire de Volkswagen empezó con una idea simple: construir algo barato, construir algo fuerte, construir algo que cualquiera pudiera arreglar. En 1936, Ferdinand Porsche estaba trabajando en un carro para gente común en Alemania. Quería un motor que pudiera durar en caminos ásperos e inviernos duros. Tomó inspiración del diseño plano de 4 cilindros de Tatra y se le ocurrió algo diferente, algo simple, algo resistente. Al principio no funcionó. Sundap, una compañía a la que Porsche le presentó la idea, dijo que no, querían un motor de 5 cilindros más complejo. El diseño de Porsche fue puesto en pausa. Luego la guerra terminó y todo cambió. En 1945, un oficial británico llamado Ivan Hirst llegó a la fábrica dañada de Volkswagen, vio el motor de Porsche y supo que tenía potencial. Para principios de 1946, Volkswagen estaba haciendo alrededor de 1000 vehículos cada mes con él. El motor mismo era inteligente. 4 cilindros se sentaban planos en una configuración boxer. Los pistones y culatas estaban hechos de aleación de aluminio. El cárter era de magnesio. El cigüeñal y las bielas eran de acero forjado. No usaba agua para enfriamiento. En cambio, un ventilador empujaba aire a través de ductos para evitar que todo se sobrecalentara. Un árbol de levas impulsaba ambos lados del motor. La primera versión tenía 1131 centímetros cúbicos y hacía 25 caballos de fuerza. Eso era suficiente para que el Beetle se moviera y siguiera funcionando por años. Conforme pasó el tiempo, el motor siguió mejorando. En 1954, Volkswagen aumentó el tamaño a 1192 centímetros cúbicos. Eso le dio 30 caballos de fuerza. Un año después, agregaron los ahora famosos tubos de escape gemelos. Para 1957, tenía 34 caballos de fuerza y venía con una caja de cambios All Synchromesh más suave. Volkswagen siguió mejorándolo. Hubo versiones de 1300 cc, 1500 cc y eventualmente 1600 cc. En 1971 agregaron un sistema de admisión de puerto dual para aumentar el rendimiento. Para los modelos 411 y 412 más grandes, Volkswagen construyó una versión con inyección de combustible. Ese motor alcanzó 1.8 litros y logró 85 caballos de fuerza para 1973. Pero este motor hizo más que impulsar Volkswagen. Impulsó un movimiento. Fue usado en el Beetle, el Bus, el Type 3 y el Type 4. En los 60s, la gente empezó a construir buggies de playa usándolo. Luego vinieron los carros de kit en los 80. Lo podías encontrar en todas partes, incluso en aviones. Era ligero y enfriado por aire, así que funcionaba bien en el cielo. Algunas versiones de las aeronaves alcanzaron velocidades de más de 257 kilómetros por hora. El sonido del motor se volvió parte de la cultura. Podías escuchar un Beetle venir antes de verlo. No era rápido, pero era confiable. Simplemente siguió andando. Y cuando algo salía mal, la mayoría de la gente podía arreglarlo en la entrada de su casa. El final llegó lentamente. El último Beetle con el motor plano de 4 cilindros enfriado por aire salió de la fábrica en Puebla, México, en julio de 2003. El motor final salió de la línea en Sao Paulo, Brasil, el 23 de diciembre de 2005. Fue instalado en un microbús Type 2. Ese fue el final de una carrera que duró 70 años. De 1936 a 2006, este motor cambió el mundo. Le dio a la gente su primer sabor de libertad en la carretera. Hizo los carros accesibles, hizo que la reparación se volviera simple y creó una comunidad de conductores y mecánicos que todavía los mantienen vivos hoy. No necesitaba ser rápido, solo necesitaba funcionar y lo hizo para millones de personas durante 70 años seguidos. Second Motor Fire de Fiat. En 1985, Fiat lanzó algo que no solo mejoró los motores, cambió cómo se hacían. Se llamaba el motor Fire. Eso significaba motor completamente integrado robotizado. Fue el primer motor en el mundo diseñado completamente por computadora. En ese tiempo la mayoría de motores todavía se estaban dibujando a mano en papel.
Fiat se volvió digital. Eso fue un salto enorme hacia adelante. Este motor no se trataba solo de diseño de alta tecnología, también se trataba de producción de alta tecnología. Fiat trabajó con PSA Peugeot Citroën para traerlo a la vida. El resultado fue un motor más pequeño y simple, que tomaba menos tiempo construir. Los motores anteriores de Fiat tenían alrededor de 6.700 piezas. El motor Fire usaba solo alrededor de 4.500. Eso significaba que menos cosas podían salir mal. También hizo el motor más barato y fácil de arreglar. Incluso el tiempo de construcción bajó rápido. Los motores más viejos llevaban casi 2 horas para mecanizar y 3 horas para ensamblar. El motor Fire necesitaba menos de 47 minutos para mecanizar y poco más de 1 hora para armar. La fábrica usaba 80% de automatización. Eso era inaudito en los 80. El primer carro en usar este motor fue el Auto Bianchi i10. Salió en 1985. Con el tiempo el motor siguió mejorando. No se quedó atascado en el pasado. En el año 2000 llegó a Brasil con inyección electrónica de combustible y un acelerador electrónico. Después Fiat agregó algo llamado el sistema Multiair. Esto cambió cómo funcionaban las válvulas e hizo el motor más suave y eficiente. El motor Fire también se volvió flexible. Algunas versiones funcionan tanto con gasolina como con etanol. Otras usaban gas natural comprimido. Una de ellas impulsó el Siena Tetrafuel. El motor rápidamente se volvió favorito en Brasil. Empezó en el Palio 1.316 voltios. Después apareció en el 1, el Siena, el Punto y el Strada. La gente confió en él. Era fácil de mantener, era resistente y era duradero. Eso lo hizo perfecto para lugares donde la confiabilidad y el bajo costo eran más importantes que extras elegantes. Durante los años Fiat construyó más de 23 millones de motores Fire. Ese número cuenta su propia historia. Fue usado en carros pequeños a través del mundo y se mantuvo al día con reglas de emisiones más duras conforme pasó el tiempo. Incluso mientras la tecnología de carros cambió, el Fire se mantuvo relevante. En 2023, Fiat finalmente terminó la producción. Eso marcó casi 40 años de servicio. Pero su historia no terminó realmente ahí. Los motores Firefly más nuevos conservan el nombre y el mismo objetivo: ser confiable, simple e inteligente. El motor Fire ayudó a Fiat a crecer en mercados que necesitaban carros fuertes y prácticos. Probó que la innovación no siempre significa complejidad. A veces las mejores ideas son las que continúan funcionando. Tercer motor diésel, HDI de PSA. A principios de los 990, los fabricantes de carros europeos enfrentaron un desafío. Nuevas reglas los empujaron a reducir las emisiones de CO2. Los motores de gasolina no podían mantenerse al día con esas demandas, pero los motores diésel sí podían. Usaban menos combustible y daban más torque. Ahí fue cuando PSA Peugeot Citroën se adelantó con algo nuevo: motores diésel HDI. Peugeot tenía una larga historia con el diésel. Su primer carro a diésel salió en 1928 y trajeron el Peugeot 504 diésel a Australia en 1978, pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1998. Ese año, PSA se unió con Ford para construir una nueva línea de motores diésel. El proyecto se llamaba Gemini. Se convirtió en una de las asociaciones de motores más exitosas en la industria automotriz. La producción tuvo lugar en varias plantas: Tremery y Duvrin en Francia, la fábrica de Ford en Dagenham, en el Reino Unido, e incluso la planta de motores de Volvo en Skövde, Suecia. Lo que hizo especiales a estos motores fue un sistema llamado inyección Common Rail. En lugar de empujar combustible al motor de la manera vieja, este sistema lo almacena bajo alta presión en una tubería compartida. De ahí envía cantidades exactas de combustible a cada cilindro usando controles electrónicos. El sistema también usaba algo llamado inyección piloto. Rociaba un poco de combustible antes de la ráfaga principal. Ese pequeño cambio hizo una gran diferencia. Redujo el ruido y la vibración. También ayudó al combustible a quemarse más limpiamente. PSA llamó a estos motores HDI, que significaba inyección directa de alta presión. Se volvieron conocidos por su fuerte poder de tracción. Eso venía de usar diseños de motor de carrera larga y alta compresión.
Estos motores no necesitaban ser acelerados muy fuerte para sentirse poderosos. Por ejemplo, el HDI 2.0 litros producía 320 Nm de torque. Eso es similar a lo que haría un motor de gasolina de 6 cilindros. Todos los motores HDI usaban turbocompresores e intercoolers, así que mantenían su nivel de respuesta incluso bajo carga. Pero PSI no se detuvo con el rendimiento. También trabajaron duro para hacer los motores diésel más limpios. Agregaron un sistema llamado FAP que atrapaba y removía partículas pequeñas del escape. Versiones posteriores del motor cumplieron estándares Euro 6, lo que significaba que producían niveles mucho más bajos de óxidos de nitrógeno. Estas mejoras también ayudaron a reducir las emisiones de CO2. Y a diferencia de algunas marcas que guardaron estas características para modelos de alta gama, PSA se aseguró de que estuvieran disponibles en toda su línea. Para 2007, PSA había construido alrededor de 1.800.000 carros con motores HDI. Eso era la mitad de su producción total ese año. Los motores vinieron en varios tamaños. Los más comunes eran 1.6 litros y 2 litros, pero también había un V6 Twin Turbo de 2.7 litros usado en modelos más grandes o premium. A través de asociaciones, los motores HDI de PSA incluso llegaron a carros de otras marcas. Un ejemplo fue Mini, bajo BMW, que usó el diésel 1.6 litros de PSA en algunos modelos. Por más de una década, los motores HDI mostraron lo que el diésel moderno podía hacer. Eran fuertes, silenciosos y eficientes. Ayudaron a PSA a mantenerse adelantado a las reglas de emisiones mientras daban a los conductores rendimiento sólido. En un tiempo cuando los precios del combustible estaban subiendo y las leyes de aire limpio se estaban volviendo más duras, estos motores ofrecieron una solución inteligente y práctica. No solo cumplieron el momento, ayudaron a dar forma al futuro del diésel en Europa. Cuarta, motores TDI de Volkswagen. Volkswagen no inventó los motores diésel, pero los hizo emocionantes. En 1989, el Audi 100 TDI salió con un nuevo tipo de diésel. Fue el primero en combinar turbocompresor con inyección directa de combustible. Ese motor tenía 5 cilindros y producía 118 caballos de fuerza. También hacía 275 Nm de torque, lo que significaba que podía tener potencia incluso a bajas velocidades. En ese entonces, los carros diésel eran conocidos por ser lentos y ruidosos. Este era diferente, era suave, rápido y sorprendentemente eficiente. La verdadera magia venía de cómo funcionaba. El turbocompresor usaba el escape del motor para hacer girar una turbina que empujaba más aire al motor. La inyección directa significaba que el combustible iba directo a la cámara de combustión, no a una precámara separada como los diésel viejos. El resultado fue mejor potencia, quemado más limpio y menor uso de combustible. La mayoría de motores TDI también usaban intercoolers para enfriar el aire comprimido antes de que llegara a los cilindros. Eso ayudó a mejorar el rendimiento aún más. Volkswagen siguió mejorando. En 1999 usaron un nuevo tipo de sistema de combustible llamado Common Rail. Esto fue al Audi A8 VTEC 8 TDI. Permitía un control mucho más preciso de la entrega de combustible. Alrededor del año 2000, VW se movió al sistema Pump-Reduce, o inyectores unitarios, que reemplazaron las bombas de estilo distribuidor viejas. Luego, en 2003, agregaron inyectores piezoeléctricos que reaccionaban más rápido y permitían un control aún mejor. También introdujeron turbocompresores de geometría variable para reducir el retraso del turbo. Eso hizo que los motores se sintieran más rápidos sin perder eficiencia. En 2004, probaron un turbocompresor de doble etapa en asociación con BMW. Para 2008, estaban agregando nuevas herramientas de emisiones, como trampas Lian-Nox, para cumplir estándares ambientales crecientes. Esto no solo estaba pasando en la calle, los motores TDI también estaban ganando en la pista. En 1998, BMW presentó un Serie 3 impulsado por diésel en la carrera 24 horas Nürburgring. Funcionaba con un motor diésel de inyección directa de 2 litros y usaba la mitad del combustible que los carros de gasolina a su alrededor. Y ganó. Eso hizo que la gente notara los motores a diésel de BMW. Luego, en 2006, Audi lanzó el R10 TDI. Este era un carro de carrera de Le Mans con un diésel V12 de 5.5 litros.
lograba 638 caballos de fuerza y dominó las carreras de resistencia. De 2006 a 2014, los carros de carrera TDI de Audi dominaron la categoría LMP1. Estas victorias no eran solo para mostrar, probaron que el diésel podía ser poderoso, confiable y eficiente todo a la vez. Mientras la tecnología mejoraba, la popularidad del diésel explotó en Europa. A principios de los 990, los carros diésel tenían alrededor del 17% del mercado, pero los gobiernos estaban empujando por emisiones más bajas de CO2, especialmente después del Protocolo de Kioto de 1997. Los motores diésel producían menos CO2 que la gasolina, así que siguieron incentivos fiscales. Eso ayudó a subir las ventas de diésel. Para 2015, más de la mitad de todos los carros nuevos vendidos en Europa funcionaban con diésel. Solo en el Reino Unido había más de 12 millones de vehículos diésel en la carretera para 2017. Pero todo eso se vino abajo en 2015. Ese fue el año que estalló Dieselgate. Los investigadores encontraron que Volkswagen había instalado software secreto en sus carros TDI de 2009 a 2015. Estos programas podían decir cuando un carro estaba siendo probado para emisiones. Durante la prueba, el motor activaría todos sus controles de emisiones, pero en la carretera los apagaba. Eso dejó que los carros funcionaran mejor y quemaran menos combustible, pero también significaba que estaban liberando óxidos de nitrógeno a niveles muy por encima de los límites legales. El escándalo provocó demandas, multas, llamados a revisión y una pérdida masiva de confianza pública. Los motores TDI habían ayudado a hacer popular el diésel, mezclando rendimiento fuerte con gran economía de combustible. Por más de 2 décadas, lideraron la revolución diésel en Europa. Pero la decisión de Volkswagen de hacer trampa en las pruebas de emisiones no solo dañó su propia reputación, ayudó a llevar todo el movimiento diésel a un alto. Lo que empezó como un triunfo técnico terminó en un escándalo global, y la sombra de Dieselgate todavía cuelga sobre los carros diésel hoy. Mientras tanto, confiábamos en la ingeniería alemana, pero los números dicen algo más. Mira el siguiente video para descubrir cómo los carros chinos están cambiando el juego. Hermano, si este video te abrió los ojos sobre la historia real de estos motores, dale like y suscríbete. No te pierdas el próximo video, cómo los carros chinos están destrozando a los europeos. La verdad te va a impactar. Nos vemos en el próximo video y que sepas la historia real detrás de los motores.